alegro mucho del interés y la motivación por trabajar en torno a compartir experiencias de investigación y las dudas, los problemas, los resultados que estamos teniendo en nuestros estudios, que son muy importantes, porque en el campo de la investigación educativa falta mucha investigación, así que lo que ustedes están haciendo son todos aportes muy relevantes. Bueno, vamos a hablar del tema de cultura de la escuela, que está como en el eje, ¿no es cierto?, de este congreso. Entonces quiero presentarle algunos temas con respecto al concepto de cultura escolar, tipos que podríamos distinguir como tipos de cultura escolar, y abordar a partir de algunos datos dos tipos de problemas vinculados con la cultura escolar y que tienen que ver básicamente con aspectos curriculares y también pedagógicos asociados al uso del tiempo en la sala de clases. Y luego algunas tendencias y desafíos que tenemos frente a los cambios que estamos viviendo. Esta es una propuesta, no voy a hacer aquí una discusión así como cerrada, sino que la idea es como a partir de investigaciones en que hemos estado involucrados, plantear algunos de los temas sobre todo más conceptuales que implica el trabajar con la cultura escolar. ¿Qué vemos aquí? O sea, esto es bien típico, ¿no es cierto? No sé si se ve bien de allá. ¿Qué es lo que ven ustedes? Una señora ancianita aquí, ¿no es cierto? Y una joven también, yo veo, ¿Ah? yo veo ambas. ¿Tú ves las dos? Ah, porque están en otro lado ustedes están. Yo veo aquí la ancianita perfecta, de este lado, ¿no? De allá parece que se ve más... ¿Se fijan? Típico, hay muchos ejemplos de esto que son el fondo, ¿no es cierto?, y la forma, y de acuerdo a la atención que ponemos es lo que vemos. Entonces, claro, podemos ver la anciana, ¿no es cierto?, perfecto, ¿no? ¿Se la ven ahí ustedes o no? O una niña joven, ¿no es cierto? Depende de la atención. Entonces, esa es la invitación. Cuando hablamos de cultura, es algo que nosotros lo tenemos todo, lo vivimos, lo tenemos integrado, somos sujetos culturales, pero en el momento de empezar a mirar lo cultural, entonces tenemos que hacer como este ejercicio, ¿no? Poner atención en ciertas cosas que nos llaman, no sé, que a lo mejor las vivimos, ¿no?, pero que con un concepto o con un anteojo determinado, al verla, se nos aparece entonces como otra figura. Entonces, efectivamente, la escuela nosotros la tendemos a mirar como una organización. Es una organización, ¿no? Es un espacio físico, es una institución, etc. Tiene una estructura, tiene una jerarquía, etc. Pero pocas veces la miramos como un mundo cultural. Y efectivamente la escuela es una instancia donde están ocurriendo muchas cosas culturales, ¿no? No solamente por el hecho de que se está transmitiendo conocimiento y se están los valores de la sociedad, etcétera, diríamos como la parte más de contenido, sino que como micro o como unidad de organización es permanentemente estar realizando una serie de actividades culturales. Tienen valores, hay un lenguaje propio, hay rituales, ¿no es cierto?, al comienzo, fin de año, hay conflictos que se resuelven con ciertos criterios, etc. Y todos nosotros apreciamos esos cambios cuando esa realidad cuando nos cambiamos. Por ejemplo, si un alumno se va de un colegio a otro colegio, ¿no es cierto?, pasa un periodo en que tiene que aprender, como entre comillas, la cultura de la escuela para adaptarse e integrarse bien. Y lo mismo si somos profesionales y trabajamos como profesor en una escuela y nos cambiamos a otra, tenemos que aprender un montón de cosas que son propias de una escuela y no de otra. Y típico esto, ¿no es cierto?, cuando hay proyectos de apoyo o de alguien de afuera, ¿no es cierto?, que va a la escuela y decirle, mire, tienen que hacer esto. En general los profes lo que dicen es, bueno, muy interesante lo que usted plantea, pero aquí siempre hemos hecho las cosas de esta manera y nos resulta. Entonces todo ese mundo, diríamos, alude a lo que es la vía cultural, ¿no?, y que se expresa en cosas bien de fondo, ¿no? Por ejemplo, ¿no es cierto?, la organización jerárquica, el proyecto educativo, las normas disciplinares,
los rituales, las creencias, ¿no es cierto?, y tradiciones que están instaladas en un establecimiento. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de establecimientos emblemáticos, entre comillas, no es tan solo por el trabajo pedagógico que hacen, sino que porque en realidad tienen mucha tradición y muchas creencias instaladas y mitos, etcétera, que están como, y rutinas que están instaladas en la organización. Entonces, efectivamente, la escuela es una realidad cultural muy rica, ¿no? Y todos nosotros, pasamos 12 años en ese mundo, ¿no?, mínimo. Después volvemos a trabajar a la escuela, entonces, muchos más todavía, ¿no? Pero 12 años que son fundamentales, porque nos forma el carácter, aprendemos, entonces, incluso más, ¿no es cierto? Muchas investigaciones demuestran que los profesores jóvenes, ¿no es cierto?, que empiezan a trabajar en una escuela, después de haber estudiado pedagogía, en realidad, más que enseñar o actuar de acuerdo a lo que aprendieron en la universidad, muchas veces actuamos de acuerdo a nuestra experiencia escolar. Entonces, nosotros vivimos en una escuela, parte importante de nuestra vida, pero parte fundante de nuestra vida, y por lo tanto somos todos producto y resultado de la cultura escolar y de diversidad de cultura escolar, ¿no? No hay una, sino que depende del tipo de establecimiento, depende de, ¿no es cierto?, de si es un colegio religioso, si es público, si es privado. O sea, hasta en el modo de hablar o de escribir, muchas veces dice, tú estudiaste en tal colegio, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, es una comunidad cultural que tiene mucho peso, mucho impacto, pero ha sido poco estudiada, ¿no?, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, más cultural propiamente tal. Hay buenos estudios cualitativos, etnográficos en esa línea, pero comparativamente, en general, vemos la escuela como una empresa o como una organización, ¿no es cierto?, que tiene insumos y tiene resultados, ¿no? Y miramos poco la dinámica o los procesos, ¿no es cierto?, culturales que están ocurriendo en su interior. Bueno, la cultura tampoco es algo que se invente un día para otro, ¿no? O sea, cuando hablamos de la cultura de la escuela, es un proceso largo de construcción que se va haciendo como institución, ¿no es cierto? Y si miramos la escuela, ¿no es cierto?, esto no sé qué foto, de qué año es, pero bien antigua, ¿no es cierto? Aquí tenemos una escuela, por eso se dice que nosotros, que si uno visita una escuela hoy día, ¿no es cierto?, es más o menos parecido. O sea, desde el punto de vista de la organización del espacio, ¿no es cierto?, los alumnos, el rol del profesor, la pizarra. Esto es como cualquier persona, ¿no es cierto?, que en cualquier época dice, es una escuela. Entonces estamos, ¿no es cierto?, pese a los cambios en las materias, currículum, tecnología, etc., hay algo cultural en la organización del espacio y de los roles que permanecen. Entonces ahí tenemos algo fuerte de la cultura de la escuela. Entonces, salas de clase ayer de hoy, más o menos lo mismo, ¿cierto? También, ¿cierto?, la actitud claro, ha cambiado, aquí están como, ¿no es cierto?, con tablet o computador, la profesora, pero la relación profesor-alumno, ¿no es cierto?, la profesora adelante, los alumnos escuchando, más pasivos, receptivos, cambian cosas, recursos, pero en lo fundamental, la cultura de la escuela tiene un tipo de relación más o menos típica, ¿no?, estable. También, ¿no es cierto?, uno se puede modernizar, ¿no es cierto?, podemos introducir, y aquí está una buena caricatura porque, ¿no es cierto?, para adaptarse, para integrar, ¿no es cierto?, la tecnología. Muchas veces integramos la tecnología, pero en realidad seguimos actuando de un modo muy tradicional, ¿no? Hay muchos proyectos y innovaciones muy interesantes, pero si uno ve en general, las clases se siguen manteniendo de un modo tradicional y el modo en que ocupamos la tecnología también es un recurso como lo ocupamos de un modo poco interactivo, sino que también de un modo bien tradicional. Entonces, también diríamos, eso es cultura, ¿no? La cultura de la escuela tiene un tipo de relación que se mantiene y que es difícil de cambiar pese a todas las innovaciones tecnológicas, etc. No sé si se lee bien, pero también esto
hay cambios en las relaciones con la escuela. Esta es una caricatura que circula mucho por internet, que, ¿no es cierto?, que antes los padres eran como asociados, ¿no es cierto?, del profesor, y cuando sacaba mala nota, ¿no es cierto?, ambos criticaban al estudiante, ¿no es cierto? Ahora no, ahora al revés, ¿no es cierto? El profesor, los padres vienen a criticarle a la profesora cómo es posible y le ponga esa nota a su hijo, ¿no? Y eso pasa en la realidad, y más aún cuando uno está pagando por una escuela, entonces quiere como otro tipo de relación. Aquí, ¿no es cierto?, el tema del tiempo, ¿no? Queremos más horas de clase en la escuela, piden los padres, ¿no? Los niños, queremos más horas de los padres en la casa, ¿no? Entonces también dan cuenta, son caricaturas, pero dan cuenta de temas culturales, ¿no?, en los cuales está involucrada la escuela, la relación de la escuela con la familia, el tiempo, la visión, ¿no es cierto?, que tiene la escuela con el tiempo, etc. Bueno, entonces en general diríamos que son estos hechos, ¿no?, o algunos elementos que nos dan cuenta de un mundo, de una realidad más compleja y que le da sentido al trabajo que hacemos en la escuela, ordena, ¿no es cierto?, las relaciones, las interacciones, y existe por lo tanto como una verdadera gramática, por decirlo así, ¿no?, con principios y límites que no están escritos, pero que todos los aprendemos y los reconocemos, que nos ayudan a funcionar en una organización. Entonces, por eso dice que, en términos generales, diríamos que una cultura organizacional, y esto vale para cualquier organización, son este conjunto de premisas. Premisas, vamos a decir, como son cosas que se discuten poco. No es que no cambien, van cambiando. Hay procesos intencionados para que cambien. Pero en general se asumen como algo que está, que es dado, y que gracias a eso podemos funcionar. Definen certezas. O sea, el rol de la cultura precisamente es ese, ayudarnos al trabajo de inventar el mundo, y más bien diciendo, mira, no, este mundo ya tiene un conjunto de premisas, certezas y visiones de las cosas, y más bien el trabajo que hace la cultura es transmitirnos eso para que nosotros nos integremos y formemos parte de esa organización, esa dinámica. Puede cambiar, ¿no es cierto? Y participamos y hay conflictos, las culturas no son homogéneas y no son estáticas, pero efectivamente su trabajo consiste en distintos momentos, ¿no es cierto?, de mantener un orden o garantizar un orden que está, ¿no es cierto?, descansando en premisas, en certeza, en conocimiento, en valores, etc. Y eso tiene un carácter normativo, o sea, no tiene... cuando uno dice ya pasa a formar parte de una cultura o aprende a moverse en una cultura determinada, aunque no lo digan las leyes ni las normas, pero uno tiene que moverse de acuerdo a esos principios, sino que afuera. Y eso pasa en cualquier grupo, ¿no es cierto? El grupo de las Barras Bravas, cualquier tribu urbana que queramos participar, ¿no es cierto?, tiene un lenguaje, unos códigos, y que uno se mete, ¿no es cierto?, y si quiere ser ese grupo tiene que mantener esos lenguajes, esos códigos. Entonces, efectivamente, si nosotros vamos a una escuela y comprendemos la cultura, la describimos, ¿no es cierto?, claro, tenemos una visión como externa, y podemos decir, esto funciona de esta manera. Pero para el que está viviendo la cultura desde la escuela, desde la organización, esto no es una mera descripción, no, es un modo legítimo y válido, y que las cosas hay que hacerlas así. No se pueden hacer de otra manera, porque se creen como válidas, y se asumen como válidas. Entonces, efectivamente, esa es la realidad en la cual nosotros nos movemos todos los días en una escuela, y que es muy relevante para poder garantizar cambio de política o mejoramiento en las prácticas pedagógicas, etc. Si no hay sintonía con este trasfondo cultural, la cultura se va a resistir y va a ser muy difícil realizar los cambios que queremos. Desde el punto de vista más conceptual también, en general, nosotros digamos que la cultura puede ser abordada en distintas entradas o dimensiones, ¿no? Usualmente nosotros hablamos de los valores. Entonces, claro, la cultura está asociada como a valores, a cosas más de fondo, a principios que nos orientan, ¿no? Entonces, bueno, es una visión, puede ser también válida, ¿no es cierto?, importante, ¿no?
Pero efectivamente el lado contrario puede decir, bueno, que no solamente hay valores, sino que hay supuestos, hay creencias, hay conocimientos, ¿no? Que se asumen como válidos y que orientan, ¿no es cierto? No es tan solo un gran valor, ¿no es cierto? Sino que también hay ciertas ideas que están como orientando ciertas prácticas, ¿no? Representaciones, conocimientos, premisas, y que forman parte de la cultura de la escuela. Y a veces cuesta mucho cambiarla porque muchas de esas premisas no son reales, pero están instaladas como válidas. ¿No es cierto? Por ejemplo, si vamos a una escuela pública que está trabajando en un sector vulnerable, es muy frecuente encontrar la idea de que es muy difícil trabajar con los sectores pobres. Y ojalá los padres no se metan porque no tienen nada que aportar. Entonces eso, todas las investigaciones demuestran lo contrario, debería ser al revés. Pero son supuestos que están instalados. Bueno, hay símbolos, todos los colegios tienen símbolos de su insignia, todos tienen sus íconos, ¿no es cierto? Hay mitos instalados, ¿no? En los colegios, mitos y creencias, ¿no es cierto? Que esto tiene un sentido cultural, no estamos hablando de mitos como algo negativo, sino que son ideas que se instalan y que después se empiezan a transmitir como si fueran válidas y que tienen que ver con la fundación del establecimiento, ciertas cosas, ¿no es cierto?, más heroicas que de repente se plantean y que dan como un cierto espíritu. Bueno, lenguaje, hay modos de hablar, de nombrar las cosas, ¿no? Ritos, rituales, ¿no es cierto?, los típicos, el inicio del año escolar, el cierre del año escolar, el cumpleaños del director, ¿no es cierto? Hay montones de fiestas y de ritos que hacemos que son muy importantes para transmitir un cierto ámbito y proyecto de la escuela. Normas, ¿sabes? Que eso ya son cosas más, muchas veces están escritas, pero también hay normas no escritas. Entonces, efectivamente la cultura es podemos seguir agregando, ¿no es cierto?, dimensiones, pero es un conjunto de aspectos que dan vida, ¿no es cierto?, a la organización, más allá de su estructura y de su jerarquía. Hay muchas maneras de abordar la problemática de la cultura escolar, pero en general, cuando se va entrando como ya a temas más de investigación, es necesario como relevar, ¿no es cierto?, algunos ejes, ¿no? Porque es muy difícil, ¿no es cierto?, abordarlo como todo en su conjunto. Y varios autores destacan como que hay dos aspectos bien centrales de una escuela, ¿no?, y que sirven entonces como para construir una primera tipología de cultura, o por lo menos dar cuenta de un cierto tipo de organizaciones o de la variedad que tiene la organización cultural. Una dimensión clave es la relación que tiene el profesor con la escuela, propiamente tal. Si asumimos la escuela como una cultura, ¿no es cierto?, como una totalidad que tiene su proyecto, sus ideas, sus creencias, el profesor, o el sujeto, ¿no es cierto?, vamos a tomarlo como actor principal, puede tener una relación de distinto grado de cercanía o de autonomía con respecto a esta realidad o esta totalidad, ¿no? Entonces, hay escuelas, ¿no es cierto?, por ejemplo, que podemos decir que entregan bastante autonomía al profesor, ¿no? Y otras escuelas en que el profesor tiene como que asumir todas las premisas y tienen que ser prácticamente casi como un ejemplo de lo que se aspira con el proyecto de la cultura de la escuela. Entonces, no sé, por decirlo así en términos extremos, o sea, hay colegios, por ejemplo, que pueden estar de una congregación religiosa y que todos los profesores son miembros de la congregación religiosa, ¿no?, porque se quiere transmitir ese proyecto y esa cultura, ¿no es cierto? Y muy raramente puede haber un profesor laico o otro, ¿no es cierto?, que sea un poquito distinto, quizás para algunas cosas muy especializadas, ¿no? Y colegios, ¿no es cierto?, en otro extremo, por decirlo así, que tienen cierta idea básica y después cada profesor, en el fondo, hace su trabajo como puede, ¿no?, o de acuerdo a su especialidad y capacidad profesional, ¿no es cierto? Entonces, dos extremos, ¿no? Y por supuesto que entre ellos se da una gran variedad de cosas, ¿no? Pero en el fondo, lo que
lo que nos está transmitiendo es el grado de control. O sea, las culturas van a variar, las escuelas van a variar de acuerdo al grado de control interno que existe, ¿no es cierto?, de la autonomía o del trabajo que realiza el profesor. Escuelas con alto control y escuelas con bajo control. Y otro criterio, ¿no es cierto?, tiene que ver con el grado en que se comparten las ideas o los contenidos, ¿no es cierto?, de este proyecto cultural o de esta realidad cultural. Como decíamos, es una realidad en que está presente en forma explícita y en forma implícita. Y por lo tanto, los sujetos que participan en esta escuela, en esta cultura, pueden tener una posición que va desde, encarnan toda esta realidad cultural, ¿no es cierto?, o tienen una visión más crítica. No la comparten completamente, son más nuevos, tienen otras opciones. Entonces, fíjate, también las escuelas pueden tener distintos grados como de armonía, por decirlo así, ¿no es cierto?, en términos o grados de, como está dicho ahí, en términos de consenso con respecto a los contenidos culturales de la organización. Si relacionamos ¿no es cierto?, estos dos grandes ejes, ¿no? Por un lado, ¿no es cierto?, el eje el grado de control interno, ¿no? O sea, que puede ser mucho control y más autonomía, para ponerlo en términos de posición, ¿no? Y el grado de consenso interno, que puede ser, ¿no es cierto?, alto consenso, ¿no?, y conflicto. Si relacionamos eso, ¿no es cierto?, aparecen 4 tipos de realidades culturales que ya no sirve para decir, bueno, por lo menos hay 4 grandes tipos de escuela o de cultura escolar, ¿sí?, en base a estos criterios, ¿no es cierto?, donde podríamos decir, ¿no es cierto?, que claro, la cultura ideal, por decirlo así, ¿no es cierto?, es esta, donde todos los participantes tienen, ¿no es cierto?, un grado de consenso importante con respecto a la cultura de la escuela, los valores, los conocimientos, las premisas, etc. Y al mismo tiempo hay un control, no hay una anarquía, sino que hay un cierto control, pero asumido dentro del tema cultural. Entonces, obviamente, ahí tenemos un tipo de liderazgo o de ejercicio que normalmente se llama como distribuido, en que está todo funcionando perfecto. No perfecto, pero funciona bien, hay acuerdo, hay consenso, hay colaboración, hay autonomía, pero también hay un cierto control para las cosas que se mueven, etc. Al contrario, podemos tener otra cultura que también tiene alto grado de consenso, pero efectivamente se entrega más autonomía a los profesores. Hay acuerdos, etc., pero más autonomía, y aquí se requiere de un tipo de liderazgo, de una realidad, etc., mucho más colegiada. Entonces, hay escuelas que se caracterizan por eso, que hay acuerdo, pero al mismo tiempo mucha autonomía a los profesores o a los doctores. Y requerimos harto tiempo para ponernos de acuerdo, para coordinarnos. Y distintas instancias, ¿no es cierto?, de participación, de conversación para llegar a esos acuerdos. Y acá arriba tenemos las realidades culturales que existen, que son más conflictivas. Es decir, puede ser que hay conflicto porque no hay mucho acuerdo en la cultura, o está media desarmada esta cultura. Pasa, por ejemplo, muchas escuelas que cambió de propietario, por ejemplo, o de sostenedor, en el caso de las privadas, y que cambian radicalmente, ¿no?, la cultura. O también en escuelas públicas, ¿no es cierto?, cuando hay cambio de director o cuando hay algún tipo de crisis, efectivamente hay conflicto con respecto al grado de control que se pueda tener con respecto al trabajo del profesor, etcétera, o a la autonomía. Y suele ocurrir también de que a lo mejor con respecto a las ideas o al consenso en torno a un proyecto educativo, valórico y de regla de funcionamiento, son más discutibles. Hay distintas generaciones, distintas trayectorias. Bueno, esto está bien estudiado
hay mucha literatura en esa dirección que dan cuenta como de culturas que son más complejas desde el punto de vista del consenso interno, ¿no? Entonces son culturas donde hay, en algunos casos puede decir que anárquicas, o sea que nadie sabe quién dirige, por ejemplo, ¿no? Y cada uno hace lo que puede, ¿no? O se llega, para resolver el tema, a un excesivo control y a una cultura autoritaria dentro del establecimiento, muy directiva, porque no se quiere dejar no se quiere dar mucha autonomía o para evitar el conflicto y la discusión en torno a la idea de la cultura, ¿no? Entonces, efectivamente, tenemos así como 4 grandes tipos, ¿no es cierto?, que podríamos decir de cultura, que van estructurando la práctica al interior de los establecimientos. Bueno, me dicen que el tiempo me queda poco, así que me voy a apurar, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que es importante a la cultura? Define límites. Límites en el sentido positivo de la palabra, o sea que son dimensiones simbólicas que nos ayudan a decir, mire, las cosas se hacen así, esto es bueno, esto es malo, esto es lo legítimo, esto es lo que nos corresponde, nos ordena, define los límites. Transmite identidad, un sentido, somos parte de una comunidad, etcétera, muy importante. Si no, la organización no puede existir, si es que no hay una cierta identidad, una adhesión que vaya más allá del aspecto funcional, ¿no? El compromiso personal que nosotros tenemos con la organización, muy importante. Si uno no está involucrado con este sentido más de fondo, no hace bien su trabajo, ¿no? Tenemos que tener una cierta satisfacción y que va en esta línea más de adhesión, ¿no? Bueno, la escuela culturalmente también ha cambiado en términos de su función. Entonces este es un aspecto muy relevante que nos está afectando. Diríamos que la escuela en los años 60, por ejemplo, la escuela tradicional, es una escuela centrada como en la socialización y en los valores. En realidad, lo importante era estar en la escuela, porque la escuela era el lugar donde nos hacíamos ciudadanos y partes de un país. Entonces, había como tenía una función socializadora, como dice Duvé, ¿cierto? Pero en los 70 la escuela tiene una gran crisis y se critica, porque en realidad la escuela socializa, pero al mismo tiempo reproduce desigualdades muy importantes. Entonces, todos los años 70, son una década de mucha crítica y de estudio con respecto a la reproducción y a la desigualdad que va transmitiendo la escuela. Y en los 80, efectivamente, estamos viviendo un cambio mucho más importante, ¿no?, en que la escuela deja de ser como la institución de un proyecto colectivo y pasa a ser más bien el lugar para formar capacidades individuales, ¿no?, y competencias individuales, ¿no? Entonces, como que cambió la cultura de la escuela, ¿no?, o su sentido profundo, ¿no? Y entonces hoy día estamos como en un debate para tratar de volver y recuperar algunas cosas colectivas que tenía la escuela, ¿no?, y evitar entonces este excesivo énfasis en la competencia individual y en la competencia, ¿no es cierto?, que se miden a nivel del sujeto, olvidándonos de aspectos como ciudadanía, los valores, etcétera, que se llamaban como aspectos transversales, pero que al final, si es que había tiempo, se hacían. Entonces, esto es un cambio muy profundo, ¿no?, en la escuela, ¿no? Y tanto así que, ¿no es cierto?, que este autor de Duvé, él habla de... ¿Cómo me acuerdo bien? Se me perdió ahí, François Duvé, ¿no es cierto? Él habla de que como que la escuela ha perdido su sentido, ha declinado, ha caído como institución. Entonces, bien importante este fenómeno cultural y que hoy día como que estamos, obviamente que en América Latina sea de otra manera y no todas las escuelas viven estos procesos de la misma manera, pero en general como sociedades hemos vivido un cambio de la institución escolar, muy profundo. También hay otro tipo de cambios que están afectando a la escuela, que tradicionalmente la escuela era una institución cerrada, ¿no es cierto?, porque era el lugar, el espacio, ahí estaba el saber. Hoy día no, hoy día la escuela ha botado los muros y una escuela absolutamente que está transparente con la sociedad, incluso se exige más transparencia. La idea es que nosotros, estas escuelas que tenían grandes muros, ahora tienen rejas transparentes por lo menos, ¿no?
Pero la idea es que esas rejas caigan y que hayan puertas abiertas a la comunidad, ¿no? O sea, los límites son más flexibles. Antes la escuela era el único lugar donde se enseñaba y se aprendía conocimiento. Hoy día no. Hoy día podemos aprender fuera de la escuela. Tenemos la tecnología, tenemos montones de espacios educativos. Ahora, entonces, esto redefine como el rol de la escuela. No quiere decir que la escuela pueda ser reemplazada fácilmente, ¿no? Pero decimos que no es el único espacio del conocimiento, entonces también gran cambio. Bueno, hemos hablado de esta idea de socialización, cambió por unas cosas más normativas, ¿no? Y hoy día, ¿no es cierto?, está más centrada en conocimiento, y al mismo tiempo hay otro elemento fundamental. La escuela hoy día es universal. Hasta los años 60, los años 70, ¿no es cierto?, y hasta hoy día en muchos países de América Latina, la escuela todavía no es una realidad universal. Nosotros felizmente tenemos universalidad de matrícula a nivel de ciencia básica, y en ciencia media estamos cerca del 90%, lo cual podemos decir prácticamente universal. Todo el mundo está en la escuela, y eso implica todo el mundo diverso, ¿no? Entonces le agrega otra complejidad a nuestra realidad de la escuela. Aquí parece que me sacó el tiempo y no me deja avanzar. Bueno, es un cambio importante, nosotros que estamos viendo como estos contextos, y otra dimensión específica cuando hablamos de cultura, tiene que ver con estos límites o clasificaciones que hay al interior de la escuela. Culturalmente, la idea es que la escuela no ofrece un relato o un tipo de libreto que nosotros tenemos que aprender si queremos vivir en esa cultura. No, lo que nos entrega son ciertos principios, ciertos límites, ciertas clasificaciones, y en base a eso nosotros elaboramos nuestro propio relato. Pues tenemos que considerarlo. Entonces este es el tema, de que cuando hablamos de la cultura vamos a hablar de las clasificaciones que están detrás y que hacen que los actores produzcan y construyan sus discursos y sus prácticas, gracias a sus principios. Pasemos a la siguiente. Un ejemplo, ¿no es cierto?, de estas clasificaciones es nuestro tradicional y querido horario escolar. Este es la máxima expresión, ¿no es cierto?, de la cultura de la escuela, ¿no?, como en términos generales, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacen? No solamente nos define las materias y distribuye el tiempo, sino que lo más importante, como dice Basil Bernstein, es que el horario lo que hace es que separa y une materias. Y nosotros, entonces, en la escuela, lo que vamos aprendiendo, no solamente son los contenidos de matemática, lenguaje, sino que vamos aprendiendo que lenguaje y matemática no tienen nada que ver. Y eso pasa a ser muy importante en nuestra cultura posterior. Recién quizás en la universidad comenzamos a integrar algo, ¿no? Pero la idea es que cognitivamente el horario nos va haciendo una especie de mapa, ¿no? Y nosotros vamos a movernos, ¿no es cierto?, de acuerdo a estos principios clasificatorios de las materias, nos vamos a mover en el conocimiento y en la vida después posteriormente en base a esta organización. Entonces, este es un sistema clasificatorio muy importante. El currículum, entonces, es una forma de clasificar y ordenar el conocimiento. Y el horario, como, ¿no es cierto?, como expresión, como objeto, en realidad nos da cuenta de una organización del espacio, de los contenidos, de los personajes. Sabemos que en la mañana va cierto tipo de materia, en la tarde va otra, aquí está el viejo de historia, acá está la vieja, ¿no es cierto?, de otra cosa. Todo funciona ordenado, ¿no es cierto?, en estas casillas, y nosotros mentalmente y cognitivamente las vamos integrando y forman parte de nuestra vida posterior. Bueno, efectivamente, tomando estos mismos principios, diríamos que nuestra cultura escolar expresada en el currículum, ¿no es cierto?, podemos decir que hay un tipo de cultura basada en un currículum más bien agregado, que es, o sea, que estos horarios son casillas pegadas y tienen muy rígidas, o sea que cada materia es muy especializada, después viene otra, etc. ¿No es cierto?, como que es nuestro horario en general. Pero la sociedad o la modernidad nos va llevando hacia la necesidad de flexibilizar o de integrar muchas de estas materias. Entonces ahora necesidad de avanzar hacia un código más bien, o hacia un tipo de currículum más bien integrado, donde hay ciertas relaciones en las materias.
el conocimiento hoy día ya se habla de trabajo interdisciplinario, transdisciplinario, entonces hay que avanzar hacia algo más. Pero nuestra cultura escolar está mucho más organizada desde este punto de vista, así como clasificaciones muy rígidas, ¿no? Desde el punto de vista de las materias. Recientemente tuvimos un debate grande con respecto a filosofía, ¿no es cierto?, que da cuenta de este problema, que, ¿no es cierto?, dentro de una de las propuestas que está estudiando el Ministerio de Educación, y no era como una propuesta, ¿no es cierto?, pero efectivamente se estaba sondeando la idea de integrar en un nuevo tipo de materia filosofía y ciudadanía, por ejemplo. No me acuerdo si era eso o filosofía y historia, no me acuerdo bien, pero que fue leído inmediatamente como que se acabó la filosofía. Y entonces se acabó mi casita, en lugar de ir a algo nuevo, ¿cierto? Muchas veces también con historia, vamos a disminuir historia para aumentar educación cívica. No. O sea, nosotros culturalmente estamos actuando con clasificaciones muy rígidas. Y el desafío a investigar, etcétera, es que tenemos que flexibilizar esas clasificaciones. Y esto es un tema cultural muy de fondo, muy de fondo. Difícil porque no solamente tiene que ver con los contenidos, sino con relaciones de poder, con aspectos cognitivos que hemos aprendido toda la vida, etcétera. Entonces, ¿qué hace? Pero como profesores, ¿no es cierto?, y como investigadores, vamos a tener que ser testigos y actores de un proceso de cambio que se viene sí o sí, de avanzar hacia otra forma de comprender el conocimiento y de enseñarlo. Entonces, es un profundo cambio cultural. Al cambiar la relación entre las materias, cambia también la relación entre los profesores, ¿no es cierto?, entre las identidades pedagógicas que vamos a tener. Entonces, otro cambio profundo. ¿No es cierto?, un profesor que logra integrar distintas perspectivas va a tener que tener otro tipo de identidad profesional, otros métodos de trabajo. Al mismo tiempo, este cambio de mayor flexibilidad no es tan solo flexibilidad entre las materias, sino que también flexibilidad entre la materia y el contexto. Tenemos que ser materias mucho más aterrizada a la realidad que vive el estudiante, ¿no es cierto?, a sus conocimientos previos, a sus problemas cotidianos, para que estas complejidades tengan sentido, si no, no tiene sentido. Por lo tanto, la autoridad del profesor disminuye y aumenta la autoridad del alumno. Otro cambio cultural, muy de fondo, pedagógico, ¿no es cierto?, que el alumno tiene más voz, le reconocemos su realidad, sus ideas previas, sus conocimientos. Entonces, esta modernización o esta transformación cultural de la escuela, que estamos viendo señales, ¿no es cierto?, es bien conflictiva y va a tener, ¿no es cierto?, su implicancia bastante grande en términos de construcción de un nuevo tipo de cultura escolar. Bueno, no me da el tiempo, pero rápidamente, justamente en el tema del tiempo, otro factor muy relevante en la cultura escolar, pero era para mostrar un par de datos de un estudio más en profundidad, que a la vez otro tipo de realidad de nuestra cultura escolar es el tiempo, cómo lo ocupamos. Anteriormente hablamos del currículo, que hablaba más bien de los contenidos, de la relación de los contenidos, aquí vemos cómo ocupamos el tiempo, ¿no? Entonces, efectivamente, también hay una configuración cultural muy fuerte en que tendemos a ocupar el tiempo en la escuela de un modo determinado y que se caracteriza básicamente en que el profesor es el que más habla. El 60%, 65% del tiempo en una sala de clases está hablando el profesor. Nosotros hemos visto los videos, por ejemplo, la evaluación docente, la hemos analizado así con detalle, y el profesor colocado dice, vamos a evaluar su clase, entonces él va a hacer su mejor clase, y su mejor clase es que donde él habla mucho. También cultura, cómo cambiamos esa cultura del discurso, ¿cierto? Y cuando habla, ¿no es cierto?, vemos que hay contenidos instruccionales y contenidos regulativos o disciplinares. Gran parte del tiempo, ¿no es cierto?, es instruccional, pero no tiene tanta diferencia con respecto al tiempo que se dedica a disciplina, etc. Entonces nosotros en la clase también estamos haciendo muchas otras cosas, no instruccionalmente tal, y que ocupan mucho tiempo. Y esto no hay grandes variaciones en términos de profesor de matemática o de lenguaje. Es independiente de la materia. Y al mismo tiempo es independiente también de si el profesor está bien evaluado o mal evaluado en la evaluación docente. Es más o menos igual. No hay grandes diferencias en términos de cómo usa su tiempo instruccional, etc.
Entonces nos encontramos también que en términos culturales, de estas cosas de fondo, hay un patrón y un modo de ocupar el tiempo que es muy tradicional. Y toda la literatura va mostrando de que esa forma de organizar el tiempo es del siglo XVIII y que no ha cambiado el sustantivo. Son como esas salas de clase. Y tenemos tecnología, tenemos nuevos conocimientos, más complejidades, más diversidad en la sala de clases, distintos ritmos de aprendizaje. Por lo tanto, esta forma de organizar nuestro tiempo escolar tiene que producirse un cambio profundo. Pero genera mucha tensión, porque efectivamente todos los cambios culturales, ¿no es cierto?, generan conflicto. Si quiero subir unas horas de materia, ¿no es cierto?, la otra se va a sentir perjudicada. Si quiero integrar, ¿no es cierto?, materias diferentes, es una tremenda discusión. Si queremos cambiar la forma de organizar el tiempo en la escuela, tremendo. Por ejemplo, cuando uno quiere decir, vamos a llevar a los niños a un museo, pero pucha, hay que conseguirse el permiso, el bus, el almuerzo, y después que los otros profesores estén de acuerdo porque va a perder clase. Entonces mejor no hacemos nada la visita al museo. Entonces, cualquier cambio innovador en la escuela que toque estos aspectos de fondo, ¿no es cierto?, principios, ordenadores que están ahí como en la vida cotidiana, son muy conflictivos, porque, entre comillas, desordenan el orden que ha construido la cultura de la escuela. Entonces tenemos que construirlo. Hay que construir un nuevo orden, y que implica deconstruir un orden y construir otro, y eso implica un cierto tipo de proceso, ¿no? Entonces, por eso es bien importante el diálogo, la participación. Yo quiero aquí mostrar nomás este esquema, en el sentido de que en la cultura no resultan los cambios así por decreto, ¿no es cierto? Decir, ya mañana cambió todo. No, imposible, ¿no? Ni tampoco la imposición, ¿no? Hay que hacer esto, ¿no? No. La gente tiene que participar y tiene que hacerle sentido. Entonces este diagrama típico, ¿no es cierto?, de diagrama de Pareto, ayuda a entender, ¿no? Probablemente en cualquier cambio que queremos hacer, podríamos decir que es un eje B, queremos que las cosas vayan para allá, pero la cultura nos dice que va para el otro lado. Queremos que haya más flexibilidad en las materias, para allá, pero la cultura dice que va para el otro lado. Entonces, efectivamente, hay conflicto y hay que generar un área de negociación, de construcción conjunta. Y ahí, entonces, lo que plantea Pareto dice que lo eficiente no es llegar al medio, como una suma así, resta y sacamos la división entre todos, tú con esto, no. Los cambios culturales no son así como una negociación de dinero o de cosas que uno está intercambiando a nivel material, sino que se construye un valor, se construye algo nuevo a partir de, ¿no es cierto?, algo que se va transformando de uno y el otro eje. Ese es el aporte. Entonces, efectivamente, ese es el gran desafío que tenemos, frente a estos profundos cambios culturales que estamos teniendo en la escuela, tanto como institución, marcos curriculares, marcos pedagógicos, tiempo, relaciones con la comunidad, presiones de todos tipos. Estamos invitados como a participar de un proceso de construcción de un nuevo orden cultural, de nuevas premisas, nuevas, ¿no es cierto?, certezas, que posteriormente van a tener que cambiar de nuevo. Y eso requiere mucho diálogo y requiere mucha investigación, ¿no? Porque usualmente esto no lo vemos solamente cuando hay conflicto, ¿no? Y ahí aparece, quieren cambiar filosofía, ya, apareció el conflicto. Pero tenemos que ser capaces, con la investigación, de adelantarnos al conflicto y tratar de no cometer esos errores y poder entonces tener el conocimiento suficiente de estas realidades más profundas que nos ayuden a implementar buenas políticas y buenos cambios sin provocar, ¿no es cierto?, grandes problemas que al final llevan como hacia atrás, ¿no es cierto?, a que la gente se defienda y no se abra como esta zona de valor que es la creación de algo nuevo. Bueno, eso es lo que quería presentarles como aporte para esta discusión sobre esta dimensión de las transformaciones culturales que estamos viviendo y su impacto en la escuela. Muchas gracias.